nombre es Carol Roxana y hoy quiero darles la bienvenida a este espacio Noticias del Tiempo, en donde viajaremos hacia los años pasados para informarnos sobre acontecimientos importantes que pasaron en nuestra historia. Hoy nos trasladaremos a los siglos número 20, en donde han ocurrido diferentes hechos que han sido conmemorables ahora en la actualidad, así que acompáñame. Vamos con nuestra corresponsal Jenny, en donde nos platicará sobre muchos hechos importantes que han ocurrido en Guadalajara. Gracias. Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, uno de los centros económicos y culturales más importantes del país. Antes del inicio de la revolución, durante el gobierno de Porfirio Díaz, este estado vivía cierta estabilidad económica, pero solo beneficiaba a unos pocos. La mayoría de campesinos y trabajadores enfrentaban bajos salarios y pocas oportunidades. En 1910, Francisco I. Madero hizo un llamado a levantarse en armas contra la dictadura, iniciando así la Revolución Mexicana. Sin embargo, en Jalisco al principio no todos apoyaron el movimiento, ya que algunos sectores tenían intereses ligados al gobierno. Todo cambió en 1911 con la renuncia de Porfirio Díaz, lo que provocó el surgimiento de nuevos grupos políticos y conflictos en la región. Este es el reportaje del día de hoy. Vamos contigo, Carol. Excelente, Jennifer. Información muy importante. Ahora me gustaría agradecerte por este reportaje que nos proporcionaste. Me gustaría ir con la segunda corresponsal, nuestra compañera Iliana, quien se encuentra en una zona de un conflicto durante los años más intensos que ocurrió en nuestra revolución. Así que estos hechos van a ser sumamente importantes y nos brindarán bastante información para tener un buen conocimiento. Acompáñenme. Muchas gracias, compañera Carol. La situación aquí es bastante tensa. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, en 1913, Victoriano Huerta tomó el poder mediante el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Esto provocó que diversos grupos revolucionarios se levantaran nuevamente en armas. En Jalisco, el territorio se ha convertido en escenas de enfrentamientos entre distintos bandos, principalmente entre las fuerzas de Francisco Villa y Venustiano Carranza. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió en 1914, cuando Francisco Villa entró a Guadalajara con su gente. Durante su estancia, repartió recursos entre las poblaciones un poco más pobres, lo que le dio una gran popularidad. Sin embargo, en 1915, las fuerzas de Carranza lograron recuperar el control del Estado, iniciando un proceso de reorganización política. Vamos contigo, Carol. Muchas gracias, Irina, por tu información. Es una situación muy importante e impactante. Ahora me gustaría que conocieran algunos de los personajes más importantes en este estado histórico. Uno de ellos fue Victoriano Huerta, originario de Jalisco, quien tomó el poder tras el golpe del Estado. Otro, Francisco Villa, líder revolucionario conocido como el Centauro del Norte. Venustiano Carranza, líder constitucionalista y presidente en México. Otro, gobernador Manuel Rodríguez, gobernador de Jalisco, que impulsó reformas en el estado. Además, Emiliano Zapata también estuvo presente, quien fue defensor de los derechos agrarios de los campesinos. Y por último, Francisco I. Madero, quien fue el que inició todo este movimiento revolucionario. Me gustaría hablarles sobre algunos de los hechos más importantes que han ocurrido en este periodo, los cuales han destacado a lo largo de esta gran historia, que como vemos anteriormente y hemos escuchado, tenemos acontecimientos que ni nosotros mismos teníamos conocimiento. Ahora me gustaría anunciarle algunos de los hechos, que son el inicio de la revolución en 1910. Enseguida está la renuncia de Porfirio Díaz en 1911. Continuamos con el levantamiento en Ciudad Guzmán. Además de la lucha entre villistas y constitucionalistas. Y por último tenemos en 1917 la promulgación de la Constitución mexicana.
A continuación, me gustaría que nos trasladáramos con mi compañera Jennifer, en donde nos hablará sobre un dato muy interesante que ha ocurrido a lo largo de esta historia. Acompáñenme. Muchas gracias, Carol. Ahora me gustaría hablarles sobre un dato interesante que ocurrió durante este periodo. Durante el Porfiriato, el municipio de Encarnación de Díaz recibió su nombre en honor a Porfirio Díaz, lo que refleja su gran influencia en la región. Además, cuando Francisco Villa llegó a Guadalajara, obligó a personas ricas a prestar dinero para ayudar a los pobres, lo que aumentó su popularidad entre la población. Vamos contigo, Carol. Muchísimas gracias, Jennifer. Este ha sido un dato muy interesante, lo cual nos ha servido a lo largo de este video, en donde nos hemos encontrado sobre cosas que no sabíamos, cosas interesantes e incluso cosas relevantes para nosotros. Me gustaría leerles un pequeño párrafo en donde explica un poco más sobre qué es lo que ocurrió en esta Revolución Mexicana. Bueno, la Revolución Mexicana dejó huella profunda en Jalisco. No solo transformó la política, sino también la vida social y económica de todas las personas que estuvieron en este acontecimiento. Además, impulsó mucho los derechos para trabajadores y campesinos. Hoy en día, este acontecimiento sigue creciendo día con día, como lo he mencionado, ya sea de manera simbólica para tener una lucha justa y de igualdad de género con todas las personas. Les quiero agradecer por acompañarnos a lo largo de esta gran trayectoria, en donde hablamos sobre hechos muy importantes que han ocurrido en nuestros antepasados. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esto fue Noticias del Tiempo. Quiero agradecerles a mis compañeras que nos estuvieron apoyando con información valiosa y datos interesantes, Iliana y Jennifer. Nos vemos hasta la próxima.